La estrelló contra la pared. Sin advertencia. Sin preguntas. Solo la placa y la rabia detrás de ella. Pero, ¿y si la mujer que agarró fue enviada para arreglar el mismo sistema que él pensaba que controlaba? Él no sabía quién era ella, pero para cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde, y la justicia ya estaba observando. Si ese primer momento hizo que tu corazón se acelerara o que tu sangre hirviera, no te lo guardes. Dale me gusta, comparte esta historia con alguien que todavía cree en la rendición de cuentas, y suscríbete a MR Max Stories para escuchar voces que no se oyen con suficiente frecuencia. Ahora, ven conmigo de regreso a ese pasillo del juzgado donde el silencio terminó y el poder dio un giro inesperado. Dicen que la justicia es ciega, pero a veces simplemente está mirando hacia otro lado. Esa mañana, el pasillo del juzgado estaba lleno, personas con trajes baratos susurraban oraciones, tacones resonando en el suelo. Era uno de esos días en que todo se sentía tenso, como si las paredes mismas estuvieran esperando a que algo se rompiera. Y entonces sucedió. El oficial Grant Ellison irrumpió por el corredor como si fuera el dueño del lugar, hombros anchos, mandíbula tensa, ojos siempre buscando a alguien para controlar. No caminaba, patrullaba. Como si este no fuera un lugar de ley, sino un campo de batalla, y para él, cualquiera que no estuviera en uniforme era una amenaza potencial, especialmente si su piel no era blanca. Una mujer negra estaba de pie cerca de los bancos, solo observando. Sin hablar. Sin grabar. Solo allí, observando las puertas de la sala del tribunal, tal vez esperando a alguien en el interior. Llevaba una blusa gris oscuro, pantalones sencillos, nada llamativo. Unos 30 años, quizás 40. Tranquila. Inmóvil. Grant apenas la miró antes de exigir identificación. Ella no se movió, solo lo miró. Callada. Firme. Ese tipo de silencio que no significa miedo, significa que te está evaluando. Él no esperó. Con una mano, le arrancó el bolso del hombro. Con la otra, le agarró la muñeca y la giró hacia la pared. El metal de las esposas hizo clic, fuerte, demasiado fuerte para un lugar destinado a mantener la dignidad. Ella golpeó la pared primero con el hombro, luego con un lado de la cara, lo suficientemente fuerte como para arrancar un jadeo de alguien cercano, pero nadie intervino. Los teléfonos salieron. Los dedos tocaron círculos rojos. Pero los pies permanecieron congelados. Las miradas se desviaron. La multitud hizo lo que las multitudes suelen hacer cuando la injusticia entra vistiendo una placa, observaron en silencio. ¿Y ella? Nunca levantó la voz, nunca dijo una palabra. Solo giró la cabeza lentamente y lo miró directamente a los ojos. No con miedo. Con claridad. Con algo más profundo, como si supiera exactamente lo que era esto. Como si lo hubiera visto antes, quizás demasiadas veces para contar. Grant se paró sobre ella, respirando pesadamente, los nudillos blancos alrededor de las esposas. Su cara decía control, pero su cuerpo. Su cuerpo se crispaba lo suficiente para mostrar que no estaba tan seguro como pretendía. Y en algún lugar, justo fuera del encuadre, una luz de grabación parpadeaba en rojo. Podía sentirlo en el aire, que este no era solo otro momento desagradable. Era una grieta, y algo, o alguien, estaba a punto de atravesarla. Pero antes de eso, solo había silencio. El tipo que te envuelve cuando algo ha ido demasiado lejos y nadie sabe qué hacer al respecto. Excepto ella. Ella sabía. Y lo que hizo a continuación lo cambiaría todo. Hay algo frío en los juzgados. No solo los suelos de mármol o el aire acondicionado demasiado bajo. Es el tipo de frío que se filtra en tus huesos, el tipo que no viene de la temperatura, sino del silencio. De la postura. Del poder. Los bancos son de madera, con respaldos rectos e implacables. Crujen cuando te mueves, pero nadie se atreve a moverse demasiado.
Las paredes son beige, insípidas, diseñadas para neutralizar la emoción, para silenciar las voces. Todo en este lugar susurra un mensaje: mantente en línea. Los alguaciles conocen su lugar. Abren puertas. Asienten a los jueces. Raramente hacen contacto visual con alguien más. Los secretarios teclean en sus computadoras, con la mirada fija hacia adelante, como si mirar hacia arriba pudiera implicarlos en algo que preferirían no ver. ¿Y los oficiales? Caminan con cierto ritmo. Botas pulidas. Cinturones pesados con equipo, no para protección, sino para presencia. El peso de todo parece deliberado, como si siempre estuvieran a un paso del control o la confrontación. Grant Ellison se movía a través de esta máquina como un engranaje que creía ser el motor. Había estado aquí durante años, el tiempo suficiente para conocer los ritmos, para leer las reglas no escritas. El tiempo suficiente para creer que podía doblarlas cuando fuera necesario. Se veía a sí mismo como un filtro. Su trabajo, en sus ojos, no era solo mantener el orden. Era decidir quién pertenecía. Quién merecía estar dentro de la sala del tribunal. Quién podía sentarse tranquilamente y esperar. Quién parecía que podría ser un problema, basándose en nada más que el tono de piel, la vestimenta o la postura. Grant no esperaba señales del juez. No preguntaba a los secretarios. Ciertamente no preguntaba a las personas que agarraba. Actuaba rápido, brusco, ruidoso, como si el sonido por sí solo lo hiciera correcto. No era el único así, pero era uno de los más ruidosos. Y nadie lo había detenido nunca. Lo dejaban moverse así porque, para ellos, él traía orden. Pero el orden no es lo mismo que la justicia. Y todos los que alguna vez se han sentado en uno de esos duros bancos lo saben. Ese día, después de empujar a la mujer contra la pared, Grant regresó a su puesto como si nada hubiera pasado. No presentó un informe. No habló con el sargento. Simplemente se paró cerca de la puerta de la sala, con los brazos cruzados, desafiando a alguien a cuestionarlo. La mujer, Naen, nunca dijo una palabra. Recogió su bolso, se sacudió la manga y se sentó calmadamente de nuevo. Mirada al frente. Labios apretados. Era el tipo de silencio que no venía del miedo. Venía del conocimiento. De la contención. De elegir no reaccionar. Todavía. ¿Y ese silencio? Tenía más peso que cualquier placa en su pecho. La gente la observaba. Algunos por curiosidad. Algunos por vergüenza. Unos pocos miraban sus teléfonos, revisando el clip que acababan de filmar. Nadie lo borró. Nadie le ofreció agua. Nadie dijo, ¿estás bien? Porque aquí, en este lugar, cosas así suceden todo el tiempo, y la gente ha sido entrenada para dejarlas pasar. No era la primera vez que alguien era empujado sin motivo. No sería la última. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Persistía. Tal vez fue la forma en que ella miró a Grant sin parpadear. Tal vez fue la tranquila dignidad con la que se sentó, como se negó a tocar la marca que se levantaba en su mejilla. O tal vez, solo tal vez, la gente podía sentir que los engranajes de la máquina acababan de engancharse en algo. Algo inesperado. Parecía una mujer que vino aquí por una razón. Y cualquiera que fuera esa razón, no había terminado. Todavía no. Por un momento, nadie se movió. El pasillo, una vez lleno de pasos y murmullos, quedó inmóvil, como si alguien hubiera desconectado todo el ruido. Incluso el aire se sentía más pesado, como si no quisiera llevar lo que estaba a punto de suceder a continuación. Nadine se levantó lentamente. Con calma. Sin prisa, sin pánico. Se limpió la arruga de la manga con el dorso de la mano, ajustó su bolso en el hombro, y luego metió la mano dentro con una gracia deliberada. Como alguien que elige cada respiración. Grant la observaba, confundido. Su postura se endureció,
como si se preparara para otro desafío, otra queja, otra excusa rutinaria de alguien tratando de parecer más duro de lo que parecía. Pero Nadine no discutió. Abrió su billetera, la desplegó y la sostuvo para que todos la vieran. Un escudo dorado. Azul policial. Un nombre en letras plateadas en relieve, Jefa Naen Monroe, Departamento de Policía del Distrito 12. Por un segundo, no se registró. Luego sí. Un joven oficial al final del pasillo jadeó, su boca abriéndose como una puerta sin cerrojo en una tormenta. A unos metros de distancia, una secretaria del tribunal dejó caer un bolígrafo. Golpeó el suelo con un clic que se sintió demasiado fuerte. Dentro de la sala del tribunal, el juez estaba a mitad de frase, pero su voz se detuvo. Hizo una pausa, se reclinó ligeramente en su silla y miró hacia el pasillo con los ojos entrecerrados. Alguien susurró, no, otra. Es la nueva jefa. Pero Nadine no necesitaba el ruido. Miró directamente a Grant, su voz pareja, medida. No fuerte, pero imposible de ignorar. Juré el cargo ayer, dijo, y vine aquí hoy para ver cómo se aplica la justicia en este edificio. Tranquilamente. Observacionalmente. Sin anuncios, sin trato especial. Luego dejó que el silencio hablara. Se quedó allí, presionando por todos lados, hasta que incluso el techo parecía inclinarse más cerca. Grant no parpadeó. Su mano se aflojó en la radio sujeta a su pecho. Su mandíbula se flexionó, pero no salieron palabras. Y por primera vez, quizás en toda su carrera, parecía inseguro. No solo sorprendido, sino expuesto. Y ahora, Nadine añadió su voz, suave como un suspiro, he visto exactamente lo que vine a ver. Ese fue el golpe. No un grito. No una escena. Solo la verdad, envuelta en compostura, entregada con ojos que habían visto demasiado para ser sacudidos. Grant abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No había nada que decir. No había protocolo para esto. No había una línea del manual que pudiera sacarlo de esto. ¿Y la gente? Solo observaban. Teléfonos todavía grabando. Ojos abiertos. Respiraciones contenidas. No porque ella levantara la voz, sino porque no tenía que hacerlo. El sol ni siquiera había salido todavía. Nadine estaba sentada en su coche, estacionado al otro lado de la calle del juzgado. Motor apagado. Ventana medio abierta. Una taza de café caliente descansaba en el tablero, sin tocar. El tipo de mañana donde todo está tranquilo, pero tu mente no deja de moverse. Se recostó contra el asiento, con los ojos fijos en el edificio frente a ella. Ese viejo juzgado. Los mismos escalones de piedra. El mismo ladrillo descolorido. Las mismas puertas de vidrio frío. Diferente razón para estar aquí. No había estacionado aquí en años. No desde el día en que tenía 17 años, sosteniendo la mano de su madre, tratando de entender por qué los guardias de seguridad les gritaban como si hubieran hecho algo mal. Su madre no había levantado la voz. Nunca lo hacía. Llevaba una blusa sin mangas y una falda larga. Nada elegante, nada llamativo. Pero un oficial los detuvo en la entrada, miró a su madre de pies a cabeza y dijo fríamente, no puedes entrar aquí vestida así. Naen recordaba el calor de la piel de su madre mientras apretaba su mano con más fuerza. Recordaba cómo las palabras de la oficial no sonaban como reglas, sonaban como un juicio. Y como nadie a su alrededor, ni una sola persona, habló. Habían viajado en 2 autobuses para llegar allí. Pero dieron la vuelta. Así de simple. Esa fue la primera vez que Naen aprendió que el silencio podía ser más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. Suspiró ahora, años después, pasando un dedo por el borde de la tapa de su café. Era extraño, volver con el título de jefa junto a su nombre. Uno pensaría que se sentiría como una victoria, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un peso.
Extendió la mano hacia el asiento del pasajero y recogió una carpeta. Delgada. Vieja. Desgastada en las esquinas. Dentro había una carta de rechazo, una que había guardado todos estos años. Era de la academia, la primera vez que aplicó. En ese entonces, acababa de salir de la universidad. Determinada. Inteligente. En forma. Pasó todos los exámenes escritos, dominó todas las pruebas físicas. Pero durante el entrenamiento, presentó una queja formal después de presenciar a un instructor haciendo comentarios racistas hacia otro recluta. Lo llamaron insubordinación. Ella lo llamó la verdad. Y la semana siguiente, estaba fuera. Sin explicación. Sin disculpas. Solo un sobre. Podría haberse alejado de la aplicación de la ley entonces. Y casi lo hizo. Pero su madre acababa de ser diagnosticada con cáncer de mama. Y en una de esas largas noches entre citas y oraciones, Nadine encontró algo en una vieja caja de recuerdos. Una carta, doblada 4 veces, con la tinta desvaneciéndose en los bordes. La justicia no lleva una placa, decía. Camina en tu columna vertebral. Si la sientes allí, no dejes que nadie la rompa. Su madre había escrito la carta años antes, después de ese día humillante en el juzgado. Naen nunca mostró la carta a nadie, ni siquiera a la junta de revisión cuando volvió a solicitar. Pero la llevaba, literalmente, en su billetera, justo detrás de su identificación. No era una placa. Era una promesa. Ahora, en la tranquilidad de esta madrugada, desdobló esa carta de nuevo. Dejó que las palabras se asentaran sobre ella una vez más. Se miró en el espejo retrovisor. Ojos más viejos, más sabios, pero aún con ese mismo fuego. Ya no era esa niña sosteniendo la mano de su madre. Y no era la cadete suplicando por justicia de un sistema roto. Era la que volvía a entrar en el edificio. No como testigo. No como víctima. Sino como la jefa. ¿Y la justicia? Todavía estaba en su columna vertebral. Firme. Inquebrantable. Cerró la carpeta, la deslizó bajo su asiento y finalmente tomó un sorbo de su café. La amargura era familiar, pero esta vez, sabía a propósito. Abrió la puerta, salió a la calle y se enderezó la chaqueta. Sin sirenas. Sin protagonismo. Sin anuncio. Solo una decisión tranquila, hoy, no estaría en silencio. La puerta se cerró con un suave clic. Sin eco. Sin golpe metálico. Solo finalidad. Estaban solos. Una estrecha sala de conferencias escondida detrás de las oficinas administrativas. Sin cámaras. Sin reporteros. Sin abogados. Solo paredes beige, una mesa de madera y el tipo de silencio que se siente como una tormenta esperando comenzar. Grant Ellison se sentó rígido en la silla frente a ella. Brazos cruzados con fuerza. Mandíbula cerrada. No había dicho una palabra desde que ella lo convocó, pero sus ojos ardían como un hombre acorralado y todavía tratando de fingir que no lo estaba. Nain colocó un archivo sobre la mesa entre ellos. Grueso. Marcado con una pestaña roja. Antes de que digas algo, dijo con calma, te sugiero que examines eso. Grant no se movió. Nadine abrió la carpeta ella misma. Una página, luego otra, luego otra. Dentro, capturas de pantalla impresas. Imágenes de cámaras corporales. Informes de incidentes con inconsistencias resaltadas. Memorandos internos que de alguna manera desaparecieron antes de convertirse en quejas formales. Nombres. Fechas. Patrones. ¿Crees que nadie estaba observando?, dijo ella, con tono nivelado, no enojado, solo firme. Pero alguien siempre lo está. Un espectador. Una víctima. Un joven oficial que no es tan leal a tu silencio como pensabas.
Grant se burló, un sonido amargo. Alcanzó uno de los papeles, lo revisó con arrogancia practicada. Esto es basura, murmuró. ¿Me arrastraste aquí para qué? ¿Hacer un punto? ¿Humillarme de nuevo? Ya lo hiciste allá afuera, frente a todo el maldito juzgado. Se inclinó hacia adelante, con la voz elevándose. ¿Crees que no vi la mirada en tus ojos? Porque esto no se trata de justicia. Esto es personal. Naem finalmente se sentó. No se inmutó. No contraatacó. Dejó que sus palabras se asentaran. Colgaran. Se desvanecieran. Luego habló. Tranquila. Casi demasiado tranquila, no solo me humillaste, oficial Ellison. Humillaste la placa. Grant parpadeó. Disculpa. Ella se inclinó ligeramente más cerca, no agresivamente, sino con propósito. Ese uniforme no te da el derecho de agarrar, empujar, perfilar. Te da la responsabilidad de proteger, de servir con moderación, con integridad. Olvidaste eso hace mucho tiempo. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los suyos. Y peor aún, enseñaste a otros a olvidarlo también. Grant se rió, corto, hueco. ¿Has sido jefa durante qué? ¿2 días? ¿Y de repente eres la brújula moral de todo el departamento? Empujó el archivo de vuelta hacia ella. ¿Esto? Esto es una casa de brujas. Casos antiguos, quejas de personas que odian a los policías. ¿Crees que algo de esto se sostiene? Naem no respondió inmediatamente. Tomó un respiro. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. La colocó encima del archivo. Eso es de la cámara del vestuario, dijo suavemente. Pensaste que estaba apagada. No lo estaba. Ahí estás tú diciéndole a un novato que maneje a los ruidosos temprano. Ahí estás tú riéndote cuando un hombre con tartamudez fue esposado antes de que pudiera explicar que era un testigo, no un sospechoso. La expresión de Grant cambió. Solo un parpadeo, pero estaba allí. No sabes cómo es allá afuera, espetó. Entras ahora con tu título y tus discursos. No me hables de cómo es, lo interrumpió, su voz todavía tranquila pero afilada como una navaja. Yo era la que estaba siendo vigilada mientras hacía todo bien. Yo era la que tenía que memorizar los procedimientos 2 veces mejor porque sabía que no tendría una segunda oportunidad si fallaba. Se reclinó, finalmente. La diferencia entre tú y yo, Grant, es que nunca usé la placa como escudo. La llevé como un peso. Él se movió en su silla, de repente más pequeño. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego Naem se puso de pie, recogió el archivo, la memoria USB, lo sostuvo ambos en sus manos. Esto no se trata de venganza, dijo. Se trata de ajuste de cuentas. Caminó hacia la puerta, se detuvo justo antes de girar la manija. Construiste una carrera sobre el miedo, pero eso solo funciona hasta que alguien deja de temerte. Giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que él viera el lado de su cara. Has sido la voz más fuerte en la habitación durante años, Grant. Veamos cómo manejas el silencio. Y con eso, lo dejó sentado allí. Solo. Sin protagonismo. Sin audiencia. Solo el sonido del conducto de aire zumbando y el sabor pesado y amargo de ser verdaderamente visto. Comenzó con un clip. Solo 23 segundos de duración. Una grabación temblorosa de teléfono celular. Granulada. Ligeramente inclinada. Se podía ver el borde de un coche patrulla, una acera y un chico, tal vez 15, tal vez 16 años, de pie con las manos medio levantadas. Su mochila ya estaba en el suelo. Su voz, aunque débil, era tranquila, no hice nada. Solo estaba. Luego vino el empujón. El oficial Grant Ellison se abalanzó hacia adelante, agarrando al chico por el cuello y lanzándolo hacia un lado.
El niño golpeó el bordillo con fuerza, primero el hombro. Se podía escuchar el chasquido incluso a través del mal audio. El chico gritó una vez, luego quedó en silencio. El clip se congeló en su cara. Retorcida de dolor. Mano acunando su brazo. Piernas demasiado aturdidas para moverse. Era el tipo de metraje que hacía que la gente dejara de desplazarse. Y fue publicado por Tessa Duval. Lo subió sin un título. Solo el video y una fecha, hace 6 años. Condado de Crestwood. Mi hermano pequeño. No tardó mucho en difundirse. Al mediodía, estaba en todas las principales publicaciones. Los hashtags comenzaron a acumularse, almohadilla justicia para Hailen. Almohadilla apóyenla a ella. Almohadilla solo era un niño. La gente recordaba ese nombre, Hailen Duval. El niño que resistió el arresto fuera de una biblioteca. Las noticias nunca mostraron el clip en ese entonces. Solo una foto policial, aunque nunca fue acusado. El brazo había sanado torcido. ¿Y la familia? Se habían mantenido en silencio. Hasta ahora. Esa noche, Tessa se paró frente a una cámara en vivo. Sin fondo elegante, solo una pared de ladrillos detrás de ella. Un solo micrófono en su mano. Y la mirada de alguien que había cargado con el silencio demasiado tiempo. Su voz no tembló. Ni una vez. Hace 6 años, mi hermano fue herido por el oficial Grant Ellison. No era un sospechoso. No era una amenaza. Era un adolescente que había perdido su autobús y estaba sentado en la acera leyendo un cómic. Ese día, Grant le rompió el brazo. Lo que realmente rompió fue nuestra confianza. Miró directamente a la lente. Nunca se disculpó. Nunca enfrentó disciplina. Nunca reconoció qué sucedió. Pero no estoy aquí para pedir una disculpa. Estoy aquí para que nadie más tenga que permanecer en silencio como lo hicimos nosotros. Hizo una pausa, dejando que eso calara hondo. Si crees que el silencio te mantiene a salvo, no es así. Solo retrasa la verdad. La transmisión solo duró 2 minutos. Pero para la mañana, tenía más de 8 millones de vistas. Las secciones de comentarios se desbordaron. ¿Por qué tardó tanto? ¿Dónde estaba Asuntos Internos? Mi hijo se parece a Hailen. Este podría haber sido mi hijo. La olla a presión se abrió. Y esta vez, el vapor no se quedaba en la habitación. Los presentadores de noticias lo llamaron un punto de quiebre. Los activistas pidieron la renuncia de Grant. Incluso oficiales de otros distritos comenzaron a dejar de seguirlo silenciosamente en las redes sociales. Y en todas partes, el hashtag almohadilla apóyenla a ella iluminó el cielo digital. Naem vio el clip alrededor de las 5:30 de la mañana. Ya estaba despierta, no podía dormir mucho últimamente. El correo electrónico llegó de un viejo contacto en la oficina de medios. Solo 3 palabras en la línea de asunto: necesitas esto. Lo vio una vez. Luego otra vez. Luego se sentó con las manos entrelazadas durante mucho tiempo, mirando por la ventana mientras el sol se abría paso en el cielo. Recordaba ese nombre, Hailen Duval. Recordaba el informe de entonces. Había sido enmarcado como uso de la fuerza en respuesta a la falta de cumplimiento. Pero no había habido imágenes de cámara corporal. Sin investigación. Solo papeleo. Un niño de 15 años con un brazo roto. Ahora, el silencio alrededor de ese archivo se sentía ensordecedor. A las 7 de la mañana, Naen entró en el precinto. Había un tipo diferente de aire en la habitación esa mañana. No miedo. No ira. Algo más silencioso. Más pesado. El tipo de silencio que viene cuando la gente sabe que el viento ha cambiado pero no ha descubierto en qué dirección sopla todavía. Grant no estaba allí. Había tomado un día por enfermedad. Pero los murmullos lo seguían de todos modos.
Un oficial se apoyaba contra la encimera del café, desplazándose en su teléfono. Otro se sentaba mirando su pantalla, correos electrónicos sin leer acumulándose mientras las palabras video de Duval aparecían en la barra de tendencias arriba. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían, algo se había roto. Y esta vez, no iba a ser barrido con un memo o una sesión de reentrenamiento. Tessa no publicó de nuevo ese día. No necesitaba hacerlo. El video había hablado. El silencio había terminado. Y la onda que envió apenas estaba comenzando. Grant Ellison atravesó las puertas delanteras del departamento de policía de Crestwood en una mañana de lunes, esperando los habituales asentimientos, el habitual buenos días, señor. Incluso el privilegio sin peso de ser notado. Pero lo que encontró fue nada. Nadie levantó la mirada. Nadie lo saludó. La puerta silbó al cerrarse detrás de él, sellando un pasillo espeso de silencio. No del bueno, del tipo que habla. La gente lo vio. Eso era obvio. Pero sus ojos simplemente se deslizaban lejos. Como lluvia sobre vidrio. Como si se hubiera convertido en parte de la pared. Una vez, Grant era el oficial al que los novatos admiraban. El que tenía la reputación de ser duro pero necesario. La gente solía decir, él hace que las cosas se hagan. Ahora, nadie decía nada. Ni siquiera los que solían darle palmadas en la espalda en el vestuario o reírse de su humor seco y mezquino. Pasó por la sala de descanso. La máquina de café zumbaba suavemente. Una joven oficial se sirvió una taza, miró hacia arriba y dio la espalda. No con prisa. Solo en silencio. Deliberadamente. Uno de esos movimientos que corta más profundo que un empujón. En el pasillo principal, alguien colocó un nuevo folleto en el tablón de anuncios. Revoloteó ligeramente mientras Grant pasaba. No captó lo que decía. No necesitaba hacerlo. Abrió su bandeja de entrada. La línea de asunto lo decía todo, permiso administrativo, con efecto inmediato. Sin explicación. Sin firma. Solo un PDF adjunto con su nombre y número de placa. Miró la pantalla un momento más de lo necesario, luego se reclinó en su silla y miró al techo. Parpadeando con fuerza. Como si tal vez las luces hubieran cambiado, y simplemente no lo notó. Después de un momento, hizo lo que nunca pensó que tendría que hacer. Escribió un correo electrónico. Rápido. Acalorado. Defensivo. Asunto, urgente, división interna. La jefa Monroe está destrozando este departamento. El público se está volviendo contra nosotros. Ella les está alimentando una narrativa que pinta a oficiales como yo como villanos. Si no nos levantamos ahora, la moral colapsará. Necesitamos liderazgo. Necesitamos acción antes de que sea demasiado tarde. Presionó enviar, luego se reclinó, esperando algo. Una respuesta llegó en 10 minutos, de la misma Nan Monroe. Una frase, no, tú lo destrozaste. Yo solo estoy limpiando. Eso fue todo. Sin saludo. Sin explicación. Sin espacio para debate. Y más tarde esa tarde, el correo electrónico se filtró. Nadie dijo nunca cómo, pero apareció en el chat grupal del departamento. Luego en un subreddit de aplicación de la ley. Y finalmente, en la edición digital de un periódico local. No todo. Solo una línea, ella nos está destrozando. Debajo de la cita, un oficial anónimo respondió, no, señor. Ya estábamos rotos. Ella solo encendió las luces. Ahí fue cuando realmente comenzó. El cambio tácito. Grant regresó al día siguiente para recoger algunas cosas. Nada grande. Solo algunos archivos. Sus zapatos deportivos. La taza con el mango astillado que usaba en cada turno. La estación se veía igual, pero no se sentía igual.
Se sentía como si se hubiera convertido en un extraño en un lugar que solía comandar. Pasó junto a un aprendiz. Apenas 20 años. Uniforme nuevo aún rígido en los hombros. El chico levantó la mirada, encontró los ojos de Grant solo por un segundo, luego tiró de su chaqueta sobre su pecho, cubriendo el logo de la academia en su camisa. Como si no quisiera ser visto con él. O con eso. Grant se congeló por medio paso. Eso dolió más que cualquier titular. Giró por el pasillo hacia la salida. Uno de los tenientes estaba hablando con dos oficiales junior. En el momento en que vieron a Grant, la conversación se detuvo. No con drama. Simplemente se detuvo. Un oficial inclinó la cabeza, miró sus botas. El otro dio una sonrisa educada que no llegó a sus ojos, luego se ocupó con su teléfono. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie preguntó nada. No era ira. Era peor. Era desapego. Se detuvo cerca del vestuario y miró hacia atrás una vez, esperando, tal vez tontamente, que alguien llamara su nombre, dijera algo, incluso algo sarcástico. Pero el silencio permaneció. Pesado. Final. No hubo audiencia. No hubo veredicto oficial. No hubo titulares gritando culpable. Pero la sentencia ya había sido servida. No en la corte. En la gente. ¿Y la peor parte? Lo entendía. Había pasado años convenciéndose de que estaba manteniendo la línea, protegiendo el sistema. Pero lo que realmente estaba haciendo era esconderse detrás de él. Ahora, despojado de su cobertura, era solo un hombre. Un hombre que la gente una vez respetó y ahora se alejaba de él. Hay castigos que puedes ver, suspensiones, multas, amonestaciones, y luego están los que no puedes. Los que viven en cada pasillo vacío. Cada espalda vuelta. Cada conversación que muere cuando entras en una habitación. No necesitas una sala de tribunal para sentir ese tipo de juicio. Solo necesitas un departamento lleno de personas que han dejado de creer que alguna vez mereciste la placa en primer lugar. La sala de reuniones no era grande. Solo lo suficiente para una mesa larga, una cafetera con café tibio, y 20 sillas plegables que crujían cuando la gente se movía. Pero esa mañana, algo en el aire la hacía sentir diferente. Más ligera. Todavía nerviosa, todavía cautelosa, pero entrelazada con algo que no había vivido allí en un tiempo, posibilidad. Nadine Monroe se paró a la cabeza de la mesa. Sin podio. Sin guión. Solo ella y una carpeta bajo el brazo y el tipo de quietud que viene de elegir tus palabras con cuidado. Frente a ella, oficiales, viejos y nuevos, llenaban los asientos. Algunos cruzaron los brazos. Algunos tomaron notas. Unos pocos solo observaban. Esperando. Midiéndola. No porque no confiaran en ella, sino porque aún no sabían cuánto podían. Nadine se aclaró la garganta una vez, luego comenzó, la reconstrucción comienza con reconocer a quienes hemos perdido. No solo los que se fueron, sino los que expulsamos. Hizo una pausa, miró alrededor de la habitación. Hoy, comenzamos con alguien que nunca deberíamos haber dejado ir en primer lugar. Se volvió hacia un lado, asintió hacia la puerta, y entró Leticia Taus. La habitación cambió. Algunas cabezas se levantaron de golpe. Otras parpadearon. Un par de mandíbulas, no dramáticamente, pero notablemente, cayeron. Leticia entró con la espalda recta, barbilla alta, y el tipo de poder tranquilo que no exige la atención de una habitación. La atrae. Hace 6 años, había sido una de las pocas oficiales femeninas en el equipo táctico. Respetada por muchos. Desafiada por más. Había dirigido una negociación de rehenes que hizo noticia nacional. Pero lo que la gente recordaba más era su degradación. El memo en ese entonces había sido vago, preocupaciones sobre el tono de liderazgo y presencia de mando,
pero todos sabían lo que realmente significaba. No lideraba como un hombre. Y algunos hombres no estaban listos para ser dirigidos por ella. Esa mañana, se paró frente a ellos de nuevo. No como una advertencia, sino como un comienzo. Nain gesticuló hacia ella. La oficial Torres está siendo reincorporada, con efecto inmediato, como subdirectora de entrenamiento. Supervisará tanto el desarrollo de campo como la reforma cultural en todo el distrito. Alguien aplaudió. Solo uno. Luego otro se unió. Y antes de mucho, toda la habitación, lenta y constantemente, estaba aplaudiendo. Leticia levantó su mano suavemente, y el sonido disminuyó. Dio un paso adelante, su voz pareja, fuerte. No estuve en silencio estos últimos años, dijo. Fui marginada. Pero no me silenciaron. Solo me hicieron esperar más para hablar. Una pausa. Ahora que estoy de vuelta, no estoy pidiendo ser escuchada. Estoy hablando para que otros sepan que también pueden hacerlo. Eso fue todo. Sin teatro. Sin venganza. Solo una declaración de regreso. Nadine observaba desde su asiento. Y en ese momento, no parecía una jefa dándole a alguien una segunda oportunidad. Parecía una mujer abriendo una puerta y manteniéndola abierta para que otros pasaran. Después de la reunión, el pasillo zumbaba con energía tranquila. Uno de los novatos, todavía lo suficientemente nuevo para jugar con su clip de placa, susurró a otro, no sabía que ella era esa Leticia Taus. El otro asintió. Sí. Y ahora es nuestra entrenadora. ¿Puedes creerlo? Y no de manera burlona, de manera esperanzadora. Como si tal vez las cosas estuvieran cambiando. Más tarde esa semana, Leticia dirigió su primera sesión. No se trataba de tácticas. Ni siquiera se trataba de leyes. Se trataba de escuchar. Se paró frente a un grupo mixto, reclutas jóvenes, oficiales de mitad de carrera, e incluso dos tenientes senior que eligieron sentarse. Hizo una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguien te escuchó, no por tu placa, sino por tu historia? La sala permaneció en silencio por un tiempo. Luego alguien respondió. Luego otro. Y lentamente, el silencio comenzó a romperse en la dirección correcta. Naen, de pie detrás de la ventana de vidrio que daba a la sala de entrenamiento, cruzó los brazos sobre su pecho. No sonrió. No exactamente. Pero había una calidez en su rostro. Una especie de fuerza suave que decía, esto. Así es como se supone que debe verse. No necesitaba que la gente la animara. No necesitaba pancartas o titulares. Solo necesitaba que este departamento se sintiera humano de nuevo. Y eso comenzó trayendo de vuelta las voces que había tratado de olvidar. Todavía enfrentarían desafíos, por supuesto que lo harían. El cambio no llegaba fácil. La confianza no llegaba rápido. Pero había comenzado. No con políticas. No con conferencias de prensa. Sino con una simple verdad: la justicia comienza con quien eliges estar al lado. Y esa mañana, Naen Monroe estaba al lado de los que habían sido dejados atrás, porque eran los más preparados para liderar lo que viene después. El pasillo se sentía más largo esa mañana. Grant Ellison no caminó solo. Sus pasos lentos, no por agotamiento, sino por algo más pesado. Algo que no podía nombrar todavía. Algo que se sentía como caminar a través de una versión de su vida que ya no le pertenecía. Cuando llegó a las puertas de vidrio de lo que solía ser su oficina, probó su tarjeta llave. La luz roja parpadeó, denegado. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. La placa sujeta a su cinturón, la misma placa que usó durante disturbios, arrestos y turnos nocturnos, de repente parecía sin sentido. Dio un paso atrás. Miró alrededor. Nadie encontró su mirada. Una asistente pasó detrás de él con una pila de carpetas y no dijo una palabra.
Una técnica de ti miró su monitor como si contuviera los secretos del universo, cualquier cosa para evitar mirarlo. Dentro de la oficina, a través del vidrio, su escritorio permanecía intacto. Pero la computadora estaba oscura. Su inicio de sesión había sido revocado durante la noche. Archivos bloqueados. Cajones vaciados. Su placa de identificación todavía se aferraba a la puerta, pero no por mucho tiempo. Golpeó una vez. Nadie respondió. Esperó. Entonces la puerta se abrió. No era seguridad. Era Nadine. Se hizo a un lado para dejarlo entrar. No fría. No enojada. Solo compuesta. Profesional. Un tono que decía, ambos sabíamos que este día llegaría. Grant entró. Miró los estantes, vacíos. Su taza de café, desaparecida. La foto enmarcada de su antiguo equipo, removida. Su chaqueta de uniforme doblada ordenadamente en una caja con su nombre impreso en letras mayúsculas en la tapa. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Nadine no respondió de inmediato. Se sentó detrás del escritorio, abrió un archivo y hizo clic en un bolígrafo. El único sonido en la habitación era el bolígrafo rayando contra el papel. No le dio una conferencia. No levantó la voz. No pidió su versión de la historia. Volteó una página. Dibujó una sola línea a través de un nombre. Su nombre. Con efecto desde hoy, dijo suavemente, tu empleo está terminado. Grant tragó saliva pero aún no dijo nada. Nadine cerró la carpeta, colocó su bolígrafo encima, luego lo miró directamente a los ojos. No hay necesidad de un juicio, dijo. La gente ya juzgó. Y lo decía en serio. No solo la prensa. No solo la furia en línea. Se refería a los cadetes que dejaron de citarlo. Los tenientes que dejaron de invitarlo a las reuniones informativas. La secretaria que no levantó la mirada cuando pasó. Ellos habían hablado. No con palabras, sino con distancia. Miró alrededor de la oficina una última vez, buscando, tal vez un vistazo de quién era, o quien pensó que era, o quien creía que otros veían en él. Pero la habitación no devolvió nada. Recogió la caja. No era pesada. Solo unas pocas cosas. Su placa. Un reloj. El viejo cuaderno que solía llevar durante las entrevistas de campo. Eso es todo, dijo, más para sí mismo que para ella. Eso es todo, respondió ella. Sin esposas. Sin fecha en la corte. Sin espectáculo. Solo el final de una historia que pensó que siempre controlaría. Se quedó allí un momento más, como si esperara que alguien, cualquiera, dijera algo. Puedes irte, dijo Nadine suavemente. No queda nada aquí para ti. Y esa fue la parte que lo rompió. No el despido. No las consecuencias públicas. Sino esa frase. Suave. Final. Inevitable. Asintió una vez. Se dio la vuelta. Abrió la puerta. Nadie levantó la mirada en el pasillo. Ni un solo adiós. Ni siquiera una mirada. El edificio no hizo eco con su salida. Las paredes no contuvieron la respiración. La placa no brilló ni cayó. Simplemente se había ido. Y afuera, cuando dio un paso a la luz de la mañana, se detuvo solo por un segundo. Miró hacia atrás a la estación. Luego a la caja en sus manos. No había ira en su rostro. Solo vacío. El tipo que viene cuando un hombre se da cuenta de que ya no era temido. Era olvidado. En la oficina de la jefa, Nadine se sentó sola por un momento más. Recogió el mismo bolígrafo, pasó a una página limpia y escribió la primera línea de un nuevo registro de personal. No como testigo. No como víctima. Sino como la que escribe las actas ahora. El vestíbulo estaba tranquilo.
La luz de la mañana se derramaba por las altas ventanas, suavizando los bordes afilados de piedra y metal. Los oficiales pasaban con pasos medidos. Los reclutas se alineaban cerca del mostrador de registro, enderezando uniformes, ajustando sus placas de identificación. Nerviosos. Concentrados. Uno de ellos, joven, tal vez 20 años, se paró frente a la placa de madera montada sobre la entrada al ala de entrenamiento. La escritura estaba descolorida pero aún fuerte. Tinta negra. Cursiva escrita en papel texturizado detrás del vidrio. Lo leyó en voz alta, apenas un susurro: la justicia no comienza con el poder. Comienza con la conciencia. No sabía quién lo escribió, pero se paró un poco más alto después de leerlo. Detrás de él, Leticia Torres pasó con un portapapeles. Le dio una mirada, no de corrección, sino de tranquilo reconocimiento. El tipo que dice: estás comenzando a entender. Afuera, Nadine Monroe bajó las escaleras del juzgado. Sola. Sin cámaras. Sin aplausos. Sin titulares. Solo el sonido de sus tacones golpeando contra la piedra. Firme. Segura. Y aunque nadie la seguía, todos los que la vieron caminaron un poco más erguidos. No porque ella se los ordenara, sino porque algo en su silencio había hablado más fuerte que 100 discursos. La cámara se detiene por un momento más, hasta que el único sonido que queda es el suave y resonante ritmo de la justicia caminando sobre sus propios pies. Esta historia no era solo sobre rango o poder. Era sobre conciencia y el valor silencioso de defender lo que es correcto. Si esto te conmovió, por favor dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete a MR Max Stories para más historias humanas poderosas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que importa, historias que hablan verdad, inspiran cambio, y nos recuerdan que no estamos solos en MR Max.